¿Cuántos han oído hablar del hijo pródigo? Ok, no voy a hablar del hijo pródigo. Voy a hablar del padre del hijo pródigo. Me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro, en el Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 15. Versículo 11. Vamos a estar atentos a lo que dice este pasaje. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda a que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, diga conmigo, volviendo en sí: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Di conmigo, casa de mi padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, me levantaré. Más fuerte, me levantaré. Eso. E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, di conmigo, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hasta ahí vamos a leer. Es un capítulo muy conocido, una historia bastante conocida, bastante leída por todos nosotros. Todos hemos oído hablar de este muchacho que aparentemente por su rebeldía se quiere adelantar a lo que por derecho es suyo y quiere tomar su herencia para ir a malgastarla. Todos sabemos esa historia. Pero aquí no solo hay un hijo pródigo, hay un padre, hay jornaleros y hay un hermano. Y en el capítulo 15, en el versículo del 11 al 32, es en donde nos narra esta historia, pero vamos a enfatizar en el versículo 20. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos. A mí me llama la atención esta parte que dice: cuando aún estaba lejos el hijo, lo vio su padre. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Hay varios puntos importantes en esta historia y resaltando bellas características del Señor que de repente olvidamos. Algunas de las bellas características en el carácter del Señor que tiene para con nosotros, de su personalidad, cosas bonitas del corazón de Dios. Y a veces pensamos que por la circunstancia que nosotros estamos viviendo, porque yo sé que todos pasamos momentos duros, momentos difíciles, y en esos momentos difíciles tú y yo tenemos una decisión crucial que tomar, si es endurecer nuestro corazón a lo que Dios nos habla o lo que Dios nos pide, o al contrario, el otro lado de la moneda, enternecernos, decir: Señor, no hay de otra manera más que seguirte a ti, más que buscarte, no tengo otra salida. ¿Cuántos han sentido que no tienen otra salida ya en sus vidas? Que la situación ha estado complicada y dices: ya no tengo para dónde, pero la salida y la puerta más amorosa y más factible a la que tú puedes correr es a los brazos del Padre, a su bondad, a lo maravilloso de su misericordia. Después de la historia, este pasaje continúa diciendo que el padre mandó matar algunos animales, mandó que se preparara todo para una fiesta. Sabemos que a Dios le gustan las fiestas, le gusta celebrar a nuestro Dios cuando un hijo vuelve a casa. Y creo que cuando vemos que las circunstancias que suceden en este mundo
Ves las noticias, ves que hay guerra, ves que la viruela del mono, que ya pasó el COVID, pero hay otra nueva variante. Todo lo que tú ves, que pues sucedió esto en el kinder allá en Tijuana, con una niña, todas las noticias que tú ves en redes sociales o en la televisión, endurecen nuestro corazón y esto tiende a apagar lo que verdaderamente Dios significa para nosotros. Es todo lo que tú ves. Si tú te llenas de redes sociales, lo que hay en Instagram, en Facebook, en TikTok, te llenas de eso, empiezas a apagar tu corazón y empiezas a cerrar tus ojos espirituales a lo que Dios te quiere hablar. Y en esta historia vamos a descubrir un poquito más de lo que Dios es con nosotros. ¿Cuántos quieren conocer un poco más al Señor? No todos. ¿O no me escucharon? ¿Cuántos quieren conocer más al Señor? Ok. Versículo 20. El Padre lo vio. El Padre te ve. El Padre te ve. ¿Y qué tan importante es la mirada del Padre en nosotros? Y este pasaje resalta la capacidad del Señor de mirarte en todo tiempo, en tus necesidades, en las situaciones difíciles que pase. La importancia de la mirada del Señor se vuelve a mostrar, te lo voy a poner en otro ejemplo. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces debido a su desesperación, lo iban a matar porque lo acusaban de que él seguía a Jesús. Tú eres un seguidor. Pedro lo niega. Cuando esto sucede, dice el pasaje en Lucas capítulo 22, versículo 62. ¿Me ayudas, porfa? Lucas 22, 62. Entonces dice, el 61, perdón, desde el 61. Entonces, vuelto el Señor, dice, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. La mirada del Señor hacia Pedro provocó un lamento doloroso dentro de él. Y cuando Dios nos observa, Él tiene el pleno control de lo que sucede a tu alrededor. Tú piensas que Dios no te observa. Tú piensas de repente que Dios se ha alejado de ti y puedes hacer con tu vida, con tu dinero, con tus posesiones, con tus capacidades, tal vez lo que acostumbras a hacer en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa. Creemos que Dios nos mira cuando estamos aquí en la iglesia y estás aquí atento. Algunos nos pega de repente el sueño y empezamos ahí a cerrar los ojos. Yo te voy a invitar a que motives a tu espíritu a que despierte en esta mañana, porque la palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, pero es una lucha con la carne cuando tú empiezas a hacer esto. Mira, es una lucha espiritual que se vive en la iglesia. Y yo he visto de repente a nuestro pastor frustrado porque no sabe cómo hacerle. Porque Dios nos habla a esta casa, Dios nos habla cada domingo y cada jueves. Dios te habla y hay gente que de repente, híjole, pero no eres tú. Es una lucha espiritual que se vive en la casa de Dios. Entonces te voy a invitar que luches con tu carne y que tu espíritu esté presto a lo que Dios te quiere hablar, ¿ok? La mirada del Señor provoca un lamento en Pedro, lo que te decía. Dios tiene pleno control de lo que sucede a tu alrededor, aunque a veces tú crees que no. Aunque a veces piensas que cuando te va mal en tu trabajo es porque le caes mal a tus jefes. Cuando piensas que te va mal en algún examen es porque le caes mal a tus maestros. Y de todo Dios tiene el control porque Dios te está mirando. Es algo tan fácil de entender, que se nos ha enseñado desde pequeños que Dios te ve en todo tiempo. Y muchas veces olvidamos esto, que los ojos del Padre están sobre nosotros. Hay un pasaje bien interesante acerca del rey Salomón, cuando empieza a edificar el templo de Dios, que le dice al Señor: yo quiero que tus ojos estén sobre mi casa, sobre este templo, las 24 horas del día. Ya no estaba su padre David, ya estaba muy anciano, ya a punto de morir. Sus hermanos su familia era de líos, de muchos conflictos.
Realmente Salomón, cuando estaba edificando el templo, se sentía de alguna otra manera solo. Y lo vamos a leer rápidamente en Primera de Reyes capítulo 8, por favor. Ahorita vamos a regresar con Pedro, no olvides a Pedro. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 26. Vamos a leer 4 versículos. Checa lo que dice Salomón. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová. Escucha la oración de Salomón. Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, escucha bien, que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar, el cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu siervo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Es el versículo 30. Pero checa las oraciones que hace Salomón. Para empezar, una de las primeras oraciones y las más conocidas fue: Señor, yo no te pido riquezas, yo no te pido que vengas y llenes mi casa de oro y piedras preciosas, yo quiero sabiduría. Checa el corazón de Salomón al inicio de su reinado. Ya después fue otra cosa, pero checa las oraciones de Salomón. Señor, dame sabiduría. Que me hace falta edificar más mi casa, que me hace falta un trabajo mejor remunerado, tal vez sí es cierto. Que hace falta ropa, comida, zapatos, un coche, tal vez sí. Pero el Señor le dice a Salomón: ¿sabes qué? Por cuanto no has pedido otra cosa y has pedido sabiduría, todo lo demás te lo voy a proveer. Esa es una de las oraciones. Y luego, cuando edifica el templo, Salomón dice: Señor, yo no te pido que el templo sea el más bonito de todo el mundo, porque es la astucia, la sabiduría de Salomón, que le dice: yo te pido, Señor, que tus ojos estén de noche y de día sobre esta casa, porque eso es lo que lo va a hacer el más precioso de todo el mundo. Que los ojos de Dios estén puestos sobre ti y sobre mí. De noche y de día nos van a hacer las personas más preciosas del mundo y más sabias, más cuidadas, más valiosas. Que la mirada de Dios esté sobre ti te hace valioso. ¿Cuántos lo creen? Salomón, como te decía, no tiene a su padre, edifica el templo, y para tener la seguridad de que el templo va a ser bendecido, invita al Señor a que su mirada esté de día y de noche sobre esa casa. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y eso es lo primero que le decimos al Señor? No me respondas. Te levantas y le dices al Señor: Padre, que tu mirada esté sobre mí, sobre mis hijos todo el día. Si no lo haces, te invito a hacerlo, porque eso va a hacer que tu día sea bendecido, así como el templo de Salomón. Si estás pasando por momentos difíciles y no sabes qué hacer, recuerda que la mirada de Dios está sobre ti, como la mirada del padre en el hijo pródigo cuando lo vio de lejos. Si te sientes solo, si te sientes cansado, si te sientes frustrado, no estás solo. Dios te está mirando. Si no nos ha quedado claro, hay otro pasaje. Voy a estar manejando algunos pasajes y los puedes ir anotando. Si no los busques, nos está ayudando la pantalla. En Salmos, el Salmo 33, versículo 18. Salmo 33, 18. He aquí, dice, que el ojo de Jehová está sobre ¿quién?
sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Anótalo también. Ahora anota el Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Dios, Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sabes? Tenemos a un Dios que está atento a cada palabra que tú dices. No solamente en oración, también cada palabra que tú dices, que tú expresas con alguien, y aún lo que piensas de alguien. Dios está atento a cada palabra que tú dices. Él oye tu clamor también. En tu angustia el Señor te escucha 24/7. Todo el tiempo el Señor te escucha. Así como dijo Salomón, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Pero ahora, ¿sabes qué? La casa no es el templo, no nada más las 4 paredes. La casa eres tú. La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Y cada que el Señor te ve, no ve solo a una persona, ve a una morada, ve una habitación en ti, ve un templo para Él. Entonces de nosotros depende cómo cuidamos la casa de Dios, que es nuestro cuerpo. Amén. La mirada de Dios está sobre todos. Y a veces, familia, tenemos tan frío el corazón, como te decía al principio. A veces las circunstancias difíciles o las luchas que has pasado nos han endurecido un poco y no nos provoca un dolor alejarnos de Dios. Tal vez dices, bueno, a pesar de que sé que Dios me está mirando todo el tiempo, necesito otra cosa. Yo no sé qué pasa de repente por nuestros corazones, que hay gente que se ha alejado del Señor, aún conociendo esta verdad tan simple, decir Dios te ve todo el tiempo, y no lo podemos lograr entender. Y hay gente que se aleja, hay personas que no valoramos el hecho de que Dios nos mira y nos alejamos. Porque pensamos que Dios no nos está proveyendo, Dios no nos está ayudando, porque nos hace falta algo y Dios no te lo da. Piensas que Dios no te está mirando y endurecemos nuestro corazón y te alejas. Pero te repito, la mirada de Dios está sobre todos. Y este pasaje dice, los salmos que leímos, este pasaje dice, está sobre los justos, y el pasaje anterior dice, y está sobre los que le temen. Bueno, entonces yo que me alejé, ya Dios no me mira. Ya Dios no se da cuenta, ¿no?, de las barbaridades que yo hago. La parábola del hijo pródigo dice que el hijo se alejó y empezó a malgastar todo. Y dice que se las vio duras, se las vio difíciles y consiguió trabajo ahí donde alimentan a los cerdos, y del hambre que tenía, comió algarrobas para saciar el hambre. Esa es una parábola. Pero ¿qué te dice esta parábola? Que el Señor también te ve cuando te alejas. El Señor también te ve cuando decides hacer las cosas que no le agradan al Señor. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando ¿a quién? A los malos y a los buenos. Sí, también nos mira cuando nos alejamos. Sí, también nos mira cuando de repente queremos hacer algo en lo oculto para satisfacer una necesidad, sea material o física. Dios te mira en todo tiempo, seas bueno o seas malo. Nadie nació bueno por el pecado natural que viene desde Adán, pero los ojos de Dios están sobre todos. Y aún de esto, fíjate, no solamente es una mirada de Dios que te condena,
ni te juzga, no. Dios te mira aunque estés alejado, pero no para juzgarte ni para castigarte. Dios te mira porque hay una esperanza. Si tú hoy sientes que te has alejado un poquito del Señor, si piensas que has perdido un poco la vida espiritual que como hijos de Cristo tenemos que tener, ¿a qué me refiero con una vida espiritual? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es una vida espiritual? Para nosotros, ¿qué es tener vida espiritual para empezar? Una relación con Dios. ¿Qué tengo que hacer para tener una relación? ¿Qué me caracteriza? Una persona que tiene una relación con Dios, ¿qué lo caracteriza? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra y la predicación del evangelio. Son 4 cosas que caracterizan a una persona que tiene una relación con Dios: la oración, el ayuno, lectura de la palabra y predicación del evangelio, o evangelismo, como tú lo quieras llamar. ¿Tenemos todos una relación con Dios? Si tú dices no, no te preocupes. Retómala. Retoma la vida espiritual. Retoma la relación con Dios. No seamos personas que vivimos un cristianismo light de domingo, que asistimos a la iglesia o a la oración porque el pastor nos pide, el predicador nos pide que asistamos, y ese es mi cristianismo. Doy mi ofrenda, doy mi diezmo y ya, san se acabó. Lo que la gente ve aquí en la iglesia es una cosa, pero lo que tú haces allá afuera yo no te puedo ver. Ni el pastor te puede ver, ni el líder te puede ver. El único que te ve es Dios. Por eso te invito, hermano, hermana, que tengamos una relación espiritual, porque ahorita te voy a decir los beneficios del que Dios nos vea. Hay un beneficio y hay una consecuencia también. Entonces vamos por ahí. Dios ve a buenos y a malos, no solamente a los justos, no solamente a los que le temen. Dios ve a buenos y malos. Jeremías 16, versículo 17. Gracias. Dice así: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Esto lo dice el libro de Jeremías. No importa dónde tú vayas, no importa dónde tú estés, aún durmiendo Dios te está mirando. Y no por otra cosa, sino porque te ama de una manera de la cual nadie en este mundo te va a amar, y Él se deleita mirándote. Tú y yo hemos visto a nuestros hijos dormir. ¿Tú has visto a tus hijos jugar? ¿Los has visto? ¿Cuántos se deleitan viendo a sus hijos? Aunque tus hijos no hagan nada. Yo de repente veo a mi hijo mirando una película en la televisión. Por ejemplo, ayer lo estaba viendo que estaba así, con su boquita abierta, viendo una película. Yo decía, qué gracioso y qué tierno te ves, aunque eres bien travieso. Pero me provocó algo. No por otra cosa. Un padre nunca va a voltear a ver a su hijo para decir, cuántas ganas tengo de pegarte, cuántas ganas tengo de disciplinarte. No, yo lo vi viendo una película y dije, se ve tierno este cuate. Me recordó a mí. Yo también así veía las películas. Cuando Dios te ve a ti, le provocas algo, le provocas ternura, le provocas amor. Aunque tú sientas que te has alejado, aunque sientas que no has leído, que no has orado, que no has ayunado, que no has predicado, le provocas algo al Señor. Y un consejo de Pedro, el que negó al Señor 3 veces. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Si te fijas, estamos leyendo pura Biblia, algo sencillo, práctico, para que tú y yo lo podamos llevar a nuestra vida. Dice, porque los ojos del Señor
están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones de los santos, de los justos. Y dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Cuando tú y yo nos dedicamos a ser personas justas, honestas, genuinas realmente, el Señor inclina su oído a tus oraciones. Pero cuando decides no hacer lo justo, vas a encontrarte con un Señor que está en contra no de ti, sino de lo que tú haces mal. De lo que tú haces mal. Y es importante poder reflejar a la gente de allá afuera, familia, que tenemos un Dios que te está mirando y que te está amando a través de esa mirada. Yo tengo en mi trabajo un compañero que es gay. Y estas personas tienen un concepto bastante específico sobre las personas que predicamos una creencia. Ellos piensan que nosotros como hijos de Dios juzgamos y condenamos lo que ellos hacen. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pero ellos, fíjate, ellos piensan que los juzgamos a ellos como personas, como creación de Dios, porque ellos se creen creados así. Y te vas a encontrar en tu círculo social personas a tu alrededor que puede ser que practiquen algún pecado sexual, que practiquen algún pecado en general, que sean mentirosos, que sean ladrones, que sean gays, homosexuales. Te vas a encontrar en tu círculo gente que está alejada completamente de Dios. ¿Qué haces con las personas así? ¿Las evades o las abordas con el amor de Dios y con la palabra? Yo le dije, ¿sabes qué? A tu persona, nadie te condena. Cristo murió por ti. Su sangre fue derramada por ti. Y me dice, es que ustedes nos condenan. Yo no te condeno. Vamos a la iglesia, te invito. Lo que está mal es lo que practicas. Pero ¿hasta dónde catalogamos el nivel de pecados de la gente? Que decimos que el que roba es más fuerte que el que miente. Si tienes a tu alrededor personas que roban o que mienten o que practican algún pecado, es lo mismo delante de Dios. ¿Sabes qué? A ti por ser mentiroso, Dios no te condena, Dios condena la mentira. Dios condena las prácticas, no a ti. Renuncia a las prácticas. Demostrémosle a la gente que Dios nos está mirando tanto a nosotros como a los demás. Es que hay gente que se está perdiendo allá afuera por un cristianismo tan impráctico que vivimos. Pensamos que solo venir a la iglesia y escuchar a alguien aquí al frente es suficiente para yo poder vivir mi semana. De aquí al jueves que hay oración vengo otra vez. Vivamos algo práctico, un cristianismo real. Lucas capítulo 6, versículo 10. Escucha esto. Jesús iba a sanar a una persona que tenía una enfermedad en su mano, la tenía seca, muerta esta extremidad. Y dice el pasaje, mirándolos a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue ¿qué? Restaurada. Pero ¿cómo comienza el pasaje? Y mirándolos a quienes, a todos a su alrededor. Mirándolos a todos. El milagro iba a caer sobre una persona que tenía una enfermedad en su mano.
Pero dice, y mirándolos a todos. No creas que nada más miro al de la mano. Sobre todos el Señor tiene su mirada y los ve. Y el Señor es tan poderoso y tan sabio y tan hermoso que me imagino que si esa palabra está escrita en la Biblia, significa algo. Cada palabra que está escrita, cada letra que está escrita en la Biblia significa algo. Y dice, mirándolos a todos, a su alrededor. La mirada del Padre, familia, tiene un propósito siempre. Aunque tal vez no has recibido un milagro, aunque tal vez hayas estado enfermo por mucho tiempo y no has sido sanado, pero la mirada de Dios siempre está sobre ti con un propósito, con un objetivo. Y esa profunda mirada va más allá de lo que tú piensas. Señor me miraba como si cualquier persona me mirara, como si yo me le quedo viendo a Vic y ya, no pasa nada. Es que me le quedo viendo a Héctor y a Abby. Mañana se me olvidó que me los quedé viendo, pero al Señor no. La mirada de Dios es tan profunda que ve cosas que ni tú ni yo logramos ver. Él no te mira nada más como que decía por mirarte. La mirada de Dios es tan bella. ¿Sabes que el creador de la fe nos ve con fe? Cuando el Señor te ve, Él dice, esta persona necesita morar en mi casa, en la casa del Padre. Dios ve cosas que yo no veo. Di conmigo, Dios ve cosas. Más fuerte, Dios ve cosas que yo no veo. Concéntrate, familia, y ve a las personas con fe a través de la mirada del Padre. Piensa como Dios te ve a ti, porque te digo, ni nosotros podemos mirar tal vez lo que somos para Dios. Tenemos que aprender a mirar con los ojos del Padre. Y si comienzas a ver a los que te rodean con los ojos del Padre, vas a ver cosas que tú jamás has visto. A tu marido, a tus hijos, a tu esposa. De repente nosotros como hombres llegamos a la casa y vemos a nuestra esposa y decimos, ya va a empezar a reclamar. O las esposas ven a su esposo y dicen, ya llegaste bien cansado, bien fastidiado. Y ya va a empezar con su genio, ya va a empezar a regañar a los niños. Comienza a ver las cosas diferentes, aunque sucedan, aunque así suceda. De repente si llegas de trabajar y llegas bien fastidiado, dice, no quieres que nadie te moleste. O las mujeres también. Comienza a ver a tus hijos de diferente manera. Comienza a ver a tu familia como Dios los ve. A veces ves a tus hijos y dicen, dejen de estar haciendo travesura. Yo te decía, Dios te ve con una ternura. No veas a tus hijos como una persona traviesa, latosa. No le digas adjetivos a tus hijos. No le digas adjetivos a tu esposo, a tu esposa. Eres bien enojón, no le digas eso. Eres bien gritón, no le digas eso. No le digas a tu esposa, eres bien fastidiosa. No le digas eso. No caigan al conflicto. Porque cuando tú y yo empezamos a ver a las personas con los ojos de Dios, llegamos a la armonía. En el reino de Dios debe haber armonía. Por eso ha habido milagros en personas. Por eso cuando Cristo se manifestó aquí en la tierra había milagros, porque el mismo Cristo es el reino de Dios. Vino el reino y hubo milagros porque había armonía. Porque Dios no lo miraba como una persona latosa que venía a que lo sanaran. Porque Dios, el Señor no vio a un gritón fastidioso que le decía, Jesús, ten misericordia de mí. Ya cállate, no estés haciendo un relajo. Dios no vio eso. El Señor ve una persona hambrienta,
de un milagro. ¿Por qué no suceden cosas tan extraordinarias hoy en día? Porque no tenemos ese deseo, esa hambre por el Señor. Atrévete a clamar. Hoy en día se ha perdido tanto el clamor en las iglesias. Hemos perdido tanto el clamor, familia. Cuando de repente decimos, clama, clama, y decimos, sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Clama por tu milagro. Señor, necesito un milagro. No podemos decir, clama por tu milagro, Señor. Haz un milagro en mi matrimonio. Haz un milagro con mi carácter, porque ya no me soporto ni a mí mismo. Todos los días me levanto de genio. Todos los días me levanto de malas, porque no tengo dinero, porque no tengo el mejor trabajo. No seamos así. Comienza a mirar con los ojos de Dios y levántate. Levántate. Por eso hacía énfasis en algunas partes del pasaje. Este hijo se levantó y tomó la decisión de ya no comer las algarrobas que comían los cerdos. Levántate, familia, levántate y ya no comas algarrobas espirituales. Levántate y ve a la casa del Padre y come pan y toma del vino que el Señor tiene para ti. No tienes la necesidad, familia, solamente de comer sobras. Aliméntate. Abre su palabra, abre la Biblia. Aliméntate del pan y del vino y comienza a ver a los demás como Cristo los ve. ¿Por qué ha habido tantos conflictos en las iglesias hoy en día? ¿Por qué mucha gente se cambia de iglesias? ¿Por qué mucha gente se molesta? Porque no vemos con los ojos de Cristo. Ve a las personas no como tú las puedes ver. Ve a las personas como Dios las ve, así como Dios te mira. Por eso te decía, es tan trillado el concepto, sí, Dios me está viendo. Yo sé que Dios me está viendo. Gracias, Señor, porque me estás viendo. Pero no solo es Dios me está viendo, cómo Dios te ve y cómo tú ves a los demás. No desaproveches la mirada de Dios en tu vida. Yo sé que mi esposa ya me ve diferente, ¿verdad que sí? Si tú has visto algo en mí que no te ha agradado, porque no soy perfecto, si tú has visto algo en mi carácter, te pido con todo el amor que no me mires con tus ojos carnales. Y yo le decía, Señor, ayúdame a mirar a todos, como tú los ves. Porque mucha gente se aleja del camino del Señor, mucha gente se va de las iglesias por conflictos, por diferencias de carácter. Y el Señor Jesús no tuvo ni un conflicto ni aún con quien lo mató, ni aún por quien la gente lo cambió, que fue Barrabás. ¿Tú crees que Dios dejó de amar al pueblo porque prefirió a Barrabás? ¿Tú crees que el Señor dejó de amar a su pueblo? Aun cuando abajo gritaban, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Imagínate el dolor en su corazón. Pero el Señor aún así decía, perdónalo, Señor. Hay que ser prácticos. Hay que ser prácticos en nuestro cristianismo. Y empieza a ver no solo a la gente de la iglesia, empieza a ver a los que te rodean. Por eso te decía, tengo un compañero que es así. Esa Señor, ayúdame a verlo como tú lo ves, porque son temas delicados. Ayúdame a ver a mi familiar como tú lo ves, a mis compañeros, a las personas que te caen mal, a las personas que te han herido. En el versículo 17 de Lucas capítulo 15, ¿me ayudas poniéndolo? Ya voy a terminar, porque ahorita vamos a orar, vamos a externar nuestras necesidades delante de Dios.
reconociendo su mirada, aprovechando que Él está aquí el día de hoy. Si te dijeran, hay una persona que está regalando dinero allá en la esquina, ¿no irías? Está regalando billetes de a 500 allá. Iríamos. Si de repente en el Costco, las personas que acostumbran a ir los fines de semana, están regalando pruebas. Me echas una prueba. Deja paso otra vez. Porque son cosas gratis. Si te dijera hoy, el Señor está aquí sanando enfermedades, el Señor está aquí restaurando corazones, ¿vendrías? Versículo 17, y volviendo en sí, di conmigo, volviendo en sí. ¿Cuántos necesitamos volver en sí? Yo necesito volver en sí. ¿Sabes? Hay cosas que me han estado pasando, una lucha mental. Mi esposa se ha dado cuenta, algunos familiares se han dado cuenta, que han pasado en mi cabeza donde dices, creer o no creer en Dios. Tú nos puedes ver aquí sirviendo, pero hay una lucha cada día en donde tú decides si creer o no creer en Dios. Y yo necesito volver en sí, decir, yo tengo que creer, por más dura que esté la situación. Yo tengo que reaccionar, yo tengo que levantarme, yo tengo que dejar estas palabras, estos pensamientos que se me están viniendo a la cabeza de abandono, de orfandad, de que Dios se está deslindando de mí. Yo tengo que renunciar a todo lo que el enemigo está poniendo en mi cabeza. Yo tengo que volver en sí. Dice este pasaje, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? ¿En dónde? Por eso este mensaje le llamé en la casa del Padre. ¿Cuántos tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 18. Me levantaré. No solo es volver en sí, es levantarse y hacer las cosas. No solamente es decirlo, no solamente decir, sí, voy a volver en sí. Tengo que levantarme e ir a mi Padre. Checa esto, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. La segunda cosa que quiero tocar en este pasaje es, la primera fue que Dios me ve. Y la segunda es que Él se conmueve. Dios se conmueve. Versículo 18, e iré a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que conmueve el corazón del Padre? Porque si te ve, te observa y espera que reacciones, que vuelvas en sí y te levantes. Lo que conmueve al Padre es una actitud honesta de la persona involucrada, honesta, y una decisión. Tú tienes que tomar una decisión hoy. Tengo que volver en sí. Ya basta de estar con ese espíritu que me aleja de las personas. Ya basta de mi carácter, de las cosas malas que me alejan de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Ya basta. Decir, ya estuvo bueno, ya. Yo he llegado a ese punto en el que me canso de mí mismo, ya, no sé tú. Ya basta. Tengo que tomar la decisión y arrepentirme. Aquí el hijo se arrepintió de la mala decisión que tomó, pero no un arrepentimiento, como dicen, de dientes para afuera. Es un arrepentimiento genuino que causa dolor, un arrepentimiento que hace devolver el alma. Todo lo sucio que hay dentro de ti lo vomita el alma, lo devuelves.
un arrepentimiento que te quebranta. Y el problema está que de repente queremos que Dios opere a nuestro favor, pero aún no te has arrepentido genuinamente. Tal vez dices, sí, tienes razón, John, sí, ya voy a reaccionar, ya me voy a portar bien. Y pasan los días y quieres que Dios opere y que te provea y que te ayude y que te bendiga, pero no ha habido algo que haga devolver tu alma, toda la suciedad que tengas contra esa persona, contra esa mujer, contra ese varón, aún contra Dios. Eso hace que Dios se conmueva. Dios no va a operar como tú quieres si no ha habido un cambio genuino en tu vida. Hay una historia en Isaías, te repito, ya voy a terminar, así que ponme atención en estas últimas palabras. Isaías 38, versículo 1 al 5, por favor. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Verso 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Versículo 3. Y dijo: Jehová, te ruego que te acuerdes, ahora que ando delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y luego dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, esa palabra de lloró Ezequías con gran lloro hizo que algo pasara en su interior, que examinara su interior. Algo lo hizo llorar, algo lo hizo lamentarse. Y no solamente el hecho de que se iba a morir, porque si Dios me tiene a mí como justo, como íntegro delante de Dios, y me dicen: vas a morir, como dijo Pablo, para mí el morir es Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Ok, Señor, me llamas a tu presencia. Pero algo pasaba en Ezequías que lo hizo llorar con gran lamento y con lloro, con tristeza en su corazón, que lo hizo transformar su alma. Algo lo hizo devolver el alma. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, versículo 5: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y el Señor te dice: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Tus luchas, tus pruebas, las he visto. Los conflictos que has pasado, lo que ha dicho de ti la gente, lo he visto. Todo lo he visto. Y dice: he aquí, yo añado a tus días 15 años más. Dios ya había tomado una decisión: vas a morir, Ezequías, vas a morir. Dile Isaías a Ezequías que vaya y ordene que en orden sus papeles, su testamento, sus propiedades, su herencia, porque ya se va. Pero algo movió el corazón de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer para conmover el corazón de Dios y que responda a nuestra oración? Le decimos: Señor, ayúdame en esta situación, en esta circunstancia, con mis hijos, con mi vida, con mi enfermedad. Ayúdame, por favor. Pero nada está pasando. Si nada pasa es porque algo necesitamos reconfigurar en nuestro interior. Algo tenemos que cambiar para conmover el corazón de Dios y diga: yo añado a tus días 15 años. Que diga: voy a sanar tu enfermedad, voy a salvar a tus hijos, voy a proveerte de un mejor trabajo, voy a ayudarte en esta circunstancia. Algo hay que reconfigurar. Job, cuando pasó la circunstancia que pasó, lo perdió todo. Todo lo perdió. Y esto lo comentábamos en el grupo Conexión.
la semana pasada. Y decíamos, aun cuando Job pierde todo, y Job también fue considerada una persona justa e íntegra delante de Dios. Y en el capítulo 42 de Job le dice Job al Señor: conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no te puedo esconder. Y luego dice: mas ahora mis ojos te ven, porque yo sé que tú me ves. No es suficiente con que Dios te vea, necesitamos verlo nosotros también. Mas ahora, dice Job, mis ojos te ven. Vamos a buscarlo. 42, capítulo 42 de Job. Dice: yo te preguntaré y tú me enseñarás. Creas una relación con Dios. Ayúdame con el versículo 3. El 6, por favor. Por lo tanto, dice, me aborrezco, dice Job. Estoy hastiado de mí y me arrepiento en polvo y ceniza. Una persona justa, íntegra delante de Dios, que nunca reprochó su situación, nunca le reprochó al Señor porque estaba lleno de lepra, nunca le reprochó al Señor porque había perdido sus riquezas, porque había perdido a sus hijos y le había dejado a su esposa que nada más lo estaba fastidiando. Nunca se lo reprochó al Señor, porque tal vez Job miraba a su esposa con los ojos que Dios la ve también. Y aún así Job le dice: me arrepiento, Señor. Y yo cuántas veces te he fallado y no me he atrevido a decirle con un corazón honesto: me arrepiento y estoy cansado y me aborrezco de mi carácter. Para que Dios responda, para que Dios sea conmovido, hay que reconfigurar algunas cosas de nuestra vida, de nuestro carácter. ¿Sabes? Donde se predica, donde se cultiva, donde se vive la misericordia, los pródigos siempre regresan. Saben que pueden regresar a casa donde se practica la misericordia. Y aquí es donde voy a terminar. En la importancia de vivir la misericordia, de practicarla en tu casa, de reflejarla con tu esposa, con tus hijos. Desecha la tiranía, desecha la intolerancia, desecha, varón, el autoritarismo. Deséchalo. De nada te sirve tener sometidos a tu esposa y a tu esposo si no hay una práctica de gracia, de misericordia, de amor en tu casa. Cuando tus hijos te ven y dicen: este nada más está aquí para corregirme. Es bueno la disciplina. Desecha la tiranía, practica la gracia. ¿Sabes? Hay dos posibles resultados de vivir la misericordia y no vivirla en nuestros hogares. Hay dos posibles, escucha bien esto. Nuestros hijos, los que somos padres, siempre van a ser tentados a la desobediencia. Satanás no va a dejar de hacer su labor. Tus hijos y mis hijos siempre serán tentados a la desobediencia, a la rebeldía. Siempre van a ser tentados a eso. Pero no siempre serán movidos al arrepentimiento si no fueron criados en un hogar donde se practicó el verdadero carácter del Padre. Si tú vives en tu casa una tiranía, un autoritarismo como padre, como madre, sobre tus hijos y nunca practicaste la gracia, en el momento en que tus hijos sean tentados a la rebeldía y quieran alejarse, tú y yo como padres no lo vamos a poder detener tal vez. Pero hay algo que va a hacerlos volver: la práctica de la gracia y de la misericordia en tu hogar. Va a llegar un momento en el que tus hijos digan: en mi casa se me enseñó que hay amor y que hay gracia, voy a volver. Y sabes, esto es una práctica que impactará nuestras generaciones y que cancelará el yugo de Satanás sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. Este padre, este hombre,
padre del hijo pródigo, practicaba la gracia y la misericordia, porque sabía que el momento iba a llegar en el que su hijo se quería independizar. Hoy en día muchos muchachos, adolescentes y jóvenes se quieren independizar y quieren tomar ellos sus propias decisiones, y tú y yo como padres no lo vamos a poder detener. La gracia, escucha bien papá y mamá, la gracia de Dios, la misericordia de Dios no tiene que ver con que tú le digas a tus hijos: no te vayas, hijo, quédate aquí, no seas desobediente, no, hijo. Hoy en día los padres parece que vivimos bajo el yugo de los hijos y somos capaces de dejarnos chantajear por nuestros hijos, con tal de que no se vayan de la casa, tal vez los adolescentes, con tal de que no hagan. ¿Sabes qué? El padre no le dijo al hijo: no te vayas, no te vayas, hijo, por favor, no te vayas, te lo ruego. El hijo venía con una decisión y le dijo: dame todo lo que me toca, que ya me voy. ¿Y qué hizo el padre? Ahí está. ¿Quieres vivir? ¿Quieres practicar? Ahí está. Yo te enseñé algo que está dentro de tu corazón y que tarde o temprano va a dar frutos. El padre sabía que el hijo iba a regresar, que todo esto se le iba a acabar. No es gracia el que tú le ruegues a tus hijos, no es misericordia. La gracia y la misericordia es lo que tú les enseñas en tu casa con la palabra de Dios, y el día que sean tentados ellos van a decidir si caer en tentación o no. Pero si caen, va a haber una esperanza, porque el yugo de Satanás ya fue roto desde temprana edad sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos. Como te lo decía, la práctica de la gracia no es el impedir que nuestros hijos e hijas vivan un proceso difícil, no es el evitar que haya consecuencias por sus malas decisiones o por sus malas prácticas. La práctica de la gracia es sembrar la misericordia desde temprana edad, y ¿qué es lo que hará? Que vuelvan sus corazones a la casa del Padre. Vamos a ponernos de pie esta mañana todavía. Vamos a ver a los demás con los ojos de Cristo, a quienes te rodean, no solamente en la iglesia, en tu trabajo, a tus patrones, a tus compañeros de trabajo, a tus hermanos en la iglesia. Porque como te decía, algo pasa en las iglesias que sí sabemos que ninguna iglesia es perfecta, lo hemos dicho, lo hemos vivido. Pero ¿por qué de repente pasan situaciones que nos quieren hacer desistir de donde Dios te ha sembrado? ¿Por qué no vemos a la gente como Cristo las ve? Vamos a renunciar a todo eso que nos ha estado impidiendo una madurez espiritual que fructifique en los demás también. Yo te voy a invitar de todo corazón que me veas a través de los ojos de Cristo, porque tengo deficiencias aún en mi carácter que tengo que corregir igual que todos. Pero si nos empezamos a ver así, con los ojos de Cristo, algo va a pasar en nuestra iglesia. La gente de afuera se va a acercar. Los que no conocen al Señor van a ser salvos. Algo tiene que cambiar ya. Hay que volver en sí como iglesia. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué no cierras tus ojos un momentito ahí donde tú estás?